Continuamos. Yo se lo anuncié al inicio. Esto es un programa, el de hoy, de Bocato di Cardenale, periodísticamente hablando. Son entrevistas oportunas, porque hoy se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces es todo un lujo periodístico recibir al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños y Guzmán. Hablemos del Consejo Nacional de la Magistratura y de esa revisión y selección. Bienvenido, Servio Tulio. Nelson, Pablo, gracias por la invitación una vez más. Sobre todo en este momento. Oportuno momento. Servio Tulio, la Finjo está como muy activa, se ha cogido el play. ¿Tú crees? Sí, lo veo muy activo. Estamos a pocas horas de la primera convocatoria, que es lo propio. Primera convocatoria, tiene que estar los 8. Sí. ¿Cómo tú ves la antesala? Bueno, yo pienso que este proceso comenzó muy bien, sobre todo por lo que fue el contenido de las declaraciones del consultor jurídico en la tarde de ayer, en donde él comenzaba a deslindar los procesos y explicaba con mucha claridad. Hay que recordar que Flavio Darío Espinal fue miembro de la comisión redactora de la Constitución del 2010. Hay que comenzar por ahí. ¿Qué pasa? Esa Constitución del 2010 le dio una serie de atribuciones al Consejo Nacional de la Magistratura que no la tenía la anterior Constitución. Y entre ellas está, y es por primera vez, y eso es lo que nosotros advertíamos hace como 30 días, que por primera vez aquellos jueces que habiendo sido nombrados en el 2011, que quieran continuar, me refiero a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que no son 11, son 12, tendrán que ser sometidos a un proceso de evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, eso nunca había sucedido. Por eso es que nosotros habíamos advertido que una de las primeras tareas que tenía el Consejo era la de ver de qué forma, porque tendrá que hacerlo, va a tener que modificar el reglamento de evaluación del Consejo. Ya esta evaluación que va a hacer el Consejo a esos jueces en nada tiene que ver con las evaluaciones que le hizo o que se hicieron en el 2011. O sea, es totalmente diferente. Y yo pienso que ahí el Consejo se tendrá que nutrir, yo diría que de experiencias comparadas. Vi que el CONE ya se pronunció haciendo algunos señalamientos. Ya nosotros lo habíamos hecho antes. O sea que yo creo que, y dijo que esa era una de las incógnitas que había. Tú sabes que 3 de los 4 jueces del Tribunal Constitucional fueron electos por 6 años, pero la Constitución establece que pueden repetir por otro periodo más. Entonces, ahí se le presentaba al Consejo el tener que definir cuál iba a ser el mecanismo de evaluación que iba a utilizar para ratificar esos magistrados. Ya el consultor jurídico dijo que el proceso va a ser similar a los demás aspirantes. Es decir, que son jueces que van a ir en las mismas condiciones que es lo que van a comenzar a aspirar. Porque la Constitución no dispone que se evalúen los jueces del Tribunal Constitucional que quieran repetir. Ya eso el consultor jurídico lo aclaró ayer. Es decir, que yo creo que el proceso va bien. Y nosotros como fundación estamos, honestamente no te lo digo, nosotros estamos optimistas. Sí, pero hay algo nuevo. Por ejemplo, hay 2 miembros de la Suprema. Así es. Que son del Consejo y que pueden optar a ser evaluados. Claro que sí. ¿Qué mecanismo se utilizaría? ¿Ellos se inhibirían? No, mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, evidentemente de que él siempre tendrá que estar conformando el Consejo Nacional de la Magistratura, independientemente de lo que lo vayan a evaluar o no, porque eso es lo que la Constitución establece. Y eso es bueno, porque eso dignifica ese poder del Estado. El problema se presenta con el secretario en esta ocasión. ¿Por qué? Un dato. Tú dirás, bueno, pero lo que tú estás planteando no es legal. No es legal, pero estamos tratando de que este proceso sea lo más legítimo posible. Nosotros estamos aspirando en la Fundación de que este proceso sea similar al del 2017. Pero explícame, que me preocupó lo de que no sea legal, pero sí legítimo. No, desarrolla. El hecho de que un miembro de la Suprema... Déjame interrumpirte, porque estamos hablando de Fran Soto, el secretario. Sí. Mi amigo personal. Bueno, es legal, porque él es legal. del Ministerio Público. Entonces, hay gente que dice que Finjo lo que quiere quitar a Fran Soto. No, oye, que pero lo que... sí es legal, oye, que sí es legítimo. No, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa. Fran Soto va a ser sometido
a una evaluación de desempeño por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el conflicto que se le presenta a Fran Soto no es que vaya a ser evaluado por el Consejo, es que él como miembro del Consejo va a tener que evaluar a sus pares. Ustedes no están entendiendo. Estamos hablando desde el punto de vista de la lógica. Es decir, él, ¿qué va a pasar? Y el consultor jurídico, de una manera muy sutil, dijo que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que siendo parte del Consejo, que opten por evaluarse, no se van a autoevaluar ellos. Pero eso está muy bien. El problema es que Fran Soto, mi amigo, secretario del Consejo, se le presenta el conflicto de que si a usted lo están evaluando, ¿cómo usted va a ser miembro de un órgano que va a evaluar a sus pares? Ya no estamos entendiendo. Ya no estamos entendiendo. No, pero lo que dijo Fijus fue... Que ya no estamos entendiendo. Y yo creo que el consultor jurídico lo entendió ya. Pero es bueno subrayar lo de la metodología, que no hay nada personal, sino el celo de ustedes es un celo metodológico. Pero señores, es un celo metodológico. Por lo Fran Soto es un juez que tiene excelentísimas relaciones con la Fundación Institucional de Justicia. Ahora, lo que pasa es, Nelson, es que esto... es que el Fijus dijo que quería quitar a Fran Soto porque no es de carrera. Y si Mariano y él, usted dijo que son dos que no son de carrera. No, pero parecería... No, es que se va a evaluar pero el mismo. Parecería, eso ahora lo dice Fijus. Parecería, Nelson, que tú no leíste la parte final del comunicado. Ya lo decía al final. Claro, claro que sí. Y déjame decirte, ya hoy los jueces de carrera están pidiendo que el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, le están pidiendo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, quieren que nombre a un juez de carrera que no sea parte de este proceso. Es decir, y esa aclaración no fue un exceso de usted, no hay un cocorícamo especial porque no había necesidad de soltarle esa a Fran. No, pero yo no creo, honestamente... Sino que me quedo con tu primera observación de la metodología. Pero Pablo, mira... Lo otro, ¿por qué? Pablo, hay un cocorícamo. Pablo, yo tengo una visión institucional de ver las cosas, honestamente te lo digo. Okay. Yo creo que en este proceso, yo creo que hay que cuidar al Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, nosotros hemos venido siguiendo todos los procesos de selección de jueces de altas cortes, digámoslo así, desde el año 1997. Y nosotros hemos visto los problemas que se presentan. Dentro de esa lógica, por eso fue que tú viste que en el año 2017, nosotros al reglamento del Consejo le hicimos una serie de observaciones que fueron acogidas todas por el Consejo. Todas, absolutamente todas. Por eso es que yo he dicho que yo estoy apostando a que este es un proceso que va a salir bien. Ahora, aquí hay que desmontar algunos mitos y voy al centro. Porque yo creo que lo de Fran Soto quedó claro, me parece. Me parece que quedó claro. Y yo creo que el consultor jurídico, y estoy convencido de que está consciente de que eso es así. Me parece. Porque es una cuestión de lógica. Si tú te vas a inhibir cuando te toquen evaluarte, tendrás que inhibirte cuando tú tengas que evaluar a los otros. Entonces, ¿qué tú haces ahí? Para hablar con claridad. En el caso de Mariano... Mariano tiene que estar ahí. Y si él dice que va a aspirar a seguir en la Suprema... Tiene que quedarse ahí. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo sí? Porque en el caso de Mariano... La Constitución dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es parte del Consejo Nacional de la Magistratura y lo señala a él de manera específica. Y eso es bueno. El presidente de ese poder del Estado tiene que estar ahí. Ahora, aquí hay que desmontar mitos, porque yo estoy oyendo que en nombre de la independencia, de la imparcialidad, 60.000 cosas diferentes. Este es un proceso político. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. Que quienes los componen son políticos, incluyendo esos jueces. Esos jueces son miembros de un poder del Estado que como poder es parte del sistema político. Es para ir desmontando cosas. Ahora, ¿a qué es que uno aspira en este proceso? A que quienes resulten ser elegidos, como pasó con el Tribunal Superior Electoral. ¿Quién, te digo yo a ti, y fue ese mismo consejo, criticó
la selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral? ¿Quién? Todos los partidos de oposición, toda la sociedad estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Por cómo se transparentó ese proceso. Eso mismo va a pasar aquí. Eso mismo va a pasar aquí. Ahora, ¿cuáles son los retos del Consejo? El Consejo tiene la situación de que cuando evalúe a los jueces de la Suprema Corte de Justicia tendrá que motivar, porque eso es una disposición constitucional. En el hipotético caso de que se queden, ¿por qué se queden? En el hipotético caso de que se separen, ¿por qué lo van a separar? Eso no va a ser tan fácil como la gente cree. Entonces, esto nos lleva entonces al otro tema. Eso no va a ser tan fácil como la gente cree. Servio Tulio, esto nos lleva a un tema al ladito, que es el de los perfiles. Hay una discusión, como tú bien señalabas, uno ha sido reiterativo en esto, de que, bueno, también la sociedad civil tiene intereses, el empresariado tiene intereses, los partidos tienen intereses. Es una, como bien has dicho, una decisión política fruto de la correlación de fuerzas políticas, que para eso se celebran elecciones. Ahora, dicho esto... Y eso, eso así en todos los países del mundo. Bueno, un buen subrayado. Ahora, dicho esto, hablemos de perfiles. ¿Cómo tú ves al aspirante a juez de una alta corte? Los perfiles. Mira, yo te voy a mencionar 3 gente para que tú veas que han estado vinculados a partidos políticos, que yo creo que pueden ser personas que tienen el perfil, lo que se llama el seniority, para de una manera digna, y no creo que tengan el rechazo de nadie en este país. Un Flavio Darío Espinal, el actual consultor jurídico de la presidencia. ¿Y es el consultor jurídico de la presidencia? ¿Quién se va a oponer a Flavio Darío Espinal? Un tipo que tiene una conducta. Digo, él, saliendo yo de este programa, me va a querer matar. Porque dirá, tú no me consultaste eso. Pero es para que la gente entienda. No, un ejemplo. Un ejemplo. Un Olivo Rodríguez Huerta, el embajador en España. Pero eventualmente para el Tribunal Constitucional, un don César Pina Toribio. ¿Quién se va a oponer a eso? Te pregunto yo a ti. Entonces, nosotros tenemos también que serenarnos en todo esto. Y tener en cuenta que aquí las cosas que va a haber que observar es la capacidad, es la competencia, la hoja de vida. Sí, pero también el carácter. Porque si tú mencionas a César Pina Toribio, miembro del comité político del PLD, la oposición será poca por la conducta y el talante ciudadano de ese señor. Bueno, ese señor... Cosa que no se puede decir de otros abogados miembros del comité político. De ese señor que fue mi profesor y lo conozco desde, yo creo, casi desde que nací. Sí. Yo creo que de lo que ha sido su vida, yo creo que ha sido su mejor obra. Bueno. Sí, pero subráyame la parte personal en esto. O sea, eso no significa que cualquier miembro del comité político pueda ir ahí. Entonces, claro aquí, que no. Y te faltó mencionar a Milton Ray Guevara, ex ministro de Trabajo. Pero no solamente PRDista eso. desde chiquitito. PRDista. ¿Y quién fue que propuso a Milton Ray Guevara? La Fundación Institucional. Bueno, fue su primer presidente. Mira. La Fundación Institucional. ¿Y cómo tú me evalúas al presidente Milton Ray Guevara en ese tribunal? Que le ha tocado construir esa institución. Vamos a ver. 3 buenos ejemplos. Vamos a seguir. Y así hay gente también. Vamos a seguir con el perfil. Vamos a serenarnos. Entonces, yo creo que de lo que se trata aquí es de que quienes resulten ser electos realmente sean personas que gocen de la legitimidad, digamos así, para ocupar posiciones de ese tipo. Porque yo te voy a decir una cosa. Nosotros lo que tenemos es que tratar de que se cuelen gente en esto. Que muchas veces pasa. Que se cuelen gente. ¿Cómo que tratar de que se... matízame eso. Para usted ser juez de una alta corte, eso no es cualquier cosa. Yo creo que hay que respetar también las instituciones. Ahí voy, en el perfil. Atención, clase política. Yo creo que hay que respetar. Mira, por ejemplo, en la carrera de los jueces de corte, sí. Tú que conoces muy bien a 2 o 3, un Claudio Aníbal Medrano, una Isis Muñiz, etcétera, etcétera. El magistrado Vialli. Señores, aquí hay gente preparada y que se ha sabido comportar, inclusive dentro de ese poder del Estado. Y no mencionaba a Jenny Berenice Reynoso.
que podrías haberla mencionado. Es que hay demasiado, pero ya no tengo eso. No. Déjame preguntarte, Servio Tulio. Tú no dijiste que vamos a meternos para lo hondo. Tú estás hablando de condiciones académicas. Tú lo que quieres oficiarlo. Vámonos para la práctica social. Yo creo que parte del perfil está el comportamiento ético, moral y su práctica social. Al principio del comentario a mí me llamó la atención un párrafo del artículo 23 de la ley que dice: el régimen de publicidad establecido en este artículo no incluye la información contenida en los documentos de los aspirantes vinculada a su intimidad. Está el caso del aspirante de Trump allá, que hasta lo hicieron llorar. Así es. Entonces, ¿qué es esto y qué de la intimidad? ¿Cuál es la intimidad que debemos respetar? Bueno, yo creo que ya eso fue lo que el viento se llevó. Porque ya en todos estos procesos, ese es un tema que se toma muy en cuenta. ¿Cuál ha sido tu comportamiento ético en todo lo que ha sido tu vida privada? Ya, lamentablemente, y te voy a decir por qué. Porque, por eso es que tú ves que en procesos de este tipo, no creo que vaya a ser el caso en la República Dominicana, lamentablemente, a personas que quieran ocupar posiciones de ese nivel tienen que inclusive ser sometidos a pruebas psicométricas. A ver si son personas que tienen trastorno de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en países del área, muy cerca de aquí, tienen que ser sometidos a ese tipo de procedimiento. Pero también la seguridad del Estado hace su trabajo, o debería. Sí, pero tú sabes que muchas veces por el componente político eso lo odian. Esa es una realidad. Pero van 2 goles en menos de un año. Sí, van 2 goles. Y hay 2 o 3 goles que andan por ahí también, para que estemos bien claros. Entonces, esas son cosas que lamentablemente ya yo creo que no hay quien se pueda separar de ese tipo de elementos. Ahora, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura, y voy a hablar de manera clara, el presidente Medina tiene una gran oportunidad. El presidente Medina ha quedado excelentemente bien en todo lo que fue el proceso de selección de la Junta Central Electoral, que tú me vas a decir a mí, Servio, eso no era competencia de él, eso era competencia del Senado. Sí, eso es verdad. Pero si un presidente de la República le pide al presidente del Senado, que es el secretario general del partido del presidente, que le ponga a fulano, tú puedes estar seguro que lo iba a poner el que dijera el presidente. El presidente no se metió en eso. Y en todo lo que fue el proceso de selección del Tribunal Superior Electoral, porque me consta, el presidente jugó un papel de moderación, y esas cosas hay que decirlas. Nosotros desde la sociedad esas cosas las tenemos que decir. Porque en este país todo lo que se hacen de nuestras instituciones, no todas las cosas que se hacen mal. Hay cosas que se hacen bien. Y esos son los procesos que nosotros en esta ocasión quisiéramos que se instalen en todo lo que será ya el proceso del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Y en el Tribunal Constitucional, que tú sabes muy bien que la FIJO fue uno de los arquitectos de esa institución, y hemos venido trabajando de la mano. El modelo de gestión del Tribunal Constitucional se lo donó la FIJUS al Tribunal Constitucional. No porque se hizo en la FIJUS. Le donó tanto que le donó sino para que ser presidente. Buscamos el consultor para que hiciera eso. O sea, nosotros tenemos un vínculo con esa institución de colaboración. Pero quiero advertir lo siguiente. Sí. La naturaleza de un juez constitucional es diferente a la naturaleza de un juez ordinario, ¿eh? O sea, en un tribunal constitucional se dirime la parte política de la justicia. Si eso es así, nosotros tenemos que entender que el perfil de un juez de un tribunal constitucional, el componente político, va a rondar, y eso es bueno, porque ahí lo que se decide, para que tú tengas un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el componente ideológico. Por ejemplo, yo quisiera que los 4 que vayan a entrar, yo quisiera que ideológicamente fueran como un chismá del centro, sí, porque es que es un tribunal constitucional cuyo ideológicamente hablando es demasiado conservador. Claro. Y yo creo que el contrapeso ahí sería, a ver, ¿de qué forma?
nosotros podemos lograr un equilibrio. Incluso, tratando de buscar gente incluso, escúchame, que no sean tan conservadoras. La misma ley plantea que debe valorarse las capacidades, la carencia, lo que necesita fortalecer el Tribunal Constitucional. Obviamente. Ahora, te pregunto, el papel de la oposición política, en este caso el PRM, ¿debe ser igual a como un miembro normal del Consejo de la Magistratura o debe cubrir un rol particular? No, yo creo que a veces cuando tú eres minoría, eso no deja de ser una ventaja. Esa es una realidad. Yo creo que ellos tienen que aprovechar la oportunidad. Y yo no quisiera que en esta ocasión se repita, y lo digo con toda claridad, se repita lo que se repitió cuando se culminó el proceso del 2007. Que esos dos miembros no fueron al acto de juramentación de los magistrados que resultaron electos. Así no. Así no. Ni a la rueda de Porque prensa. si tú tenías una inconformidad, tú te debiste de haber ido antes de ahí y se acabó. Pero no habiendo culminado el proceso. Eso no cayó bien. Yo aspiro a que en esta ocasión se involucren de una forma tal que lo que realmente termine o como eso termine, ellos se sientan parte. Honestamente no te lo digo. Ahora, para eso hay que jugar el rol. Para eso hay que jugar el rol. Y eso a veces tiene hasta costos políticos. Pero hay que jugar el rol. Por eso te decía que eso es un órgano político. Pero por eso también... Ese no es un órgano de cardenales. De impoluto. Ni de personas que están celebrando una misa ahí. Vamos a poner eso de su tamaño. Para que nadie se decepcione después, animándose de una situación que no existe. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Ahora, tratemos de que quienes sean electos sean los mejores. Por eso nosotros vamos a proponer candidatos. Nosotros, por ejemplo, en el proceso anterior, de los 7 magistrados que se eligieron, 4 lo propusimos nosotros. Para que tú veas. Para que tú veas. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, a fin de cuentas, lo que yo le estoy diciendo a la ciudadanía es que se involucren y que sean parte de este proceso, que se sientan parte de eso. Y también le está diciendo el gran poder de la fundación, porque no cualquiera logra algo de esa magnitud. Lo que pasa es que esos 4... Autoridad y prestigio. No, lo que poder. pasa es que esos 4 lo propuso todo el mundo. Para que tú veas. No. Todas las instituciones... De 7-4 se gana un campeonato de bateo Pero fácil. todas las instituciones que hicieron propuestas, en todas, Sí. estaban los benditos 4. Y lo eligieron. ¿Tú estás entendiendo? Pero, Servio Tulio, hay un tema político, judicial, y tiene que ver con lo de la politización de la justicia o la judicialización de la política, como lo quieras, como lo prefieras. En América Latina eso anda, el fantasma recorre América Latina. En ese sentido, aquí se ha hablado más de una vez del blindaje. Se habla de que los presidentes se blindan a la hora de salir. ¿Existiría, cómo ve Finjo, la posibilidad de que haya la intención de blindar al actual presidente para su posible salida del poder en el 2020? Esa es una posibilidad, pero ojalá y que ese no sea el caso. Honestamente no te lo digo. Ojalá y que ese no sea el caso. El proceso del 2011 se contaminó porque fue el pacto de 2 hombres. Si ese hubiese sido un pacto entre todos los partidos políticos, no hubiese sucedido lo que pasó. O sea, que los niveles de legitimidad de esas cortes eran muy bajos. Yo vengo de un congreso en la Universidad de Columbia que se denominaba la confianza en las instituciones. Lamentablemente, nuestro Poder Judicial, los niveles de confianza son muy bajos. Pero eso del 2011 se pagó caro Pero en, no. la credibilidad del sistema de administración de justicia. Yo hablé de juicio sumario con Julio Aníbal. Bueno, y eso fue un acto... De esos lodos viene un acto que yo creo que hay gente que se está arrepintiendo de haber sido parte de eso. Pero Leonel se blindó. Bueno, lo que advierte Pablo de Danilo, se blindó Leonel. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Bueno. Que hoy domina las altas cortes todavía. Bueno. Probablemente
Pero, a partir de hoy cambie. No te creas. Pero eso tuvo un costo y tiene un costo. Un costo que hasta tal punto lo que se quiere es que en esta ocasión una situación como esa no se repita. Finalmente, Servio Tulio, ¿es recuperable? ¿Qué se puede hacer para recuperar la credibilidad de la justicia? Hay un gran descreimiento, y tú lo sabes, del ciudadano como Juancito Pérez Vidal alias Tito hacia el sistema de administración de justicia. Sí, lo que pasa es... ¿Qué se puede hacer? Quizá comenzar por aquí. Por ahí. Esta es una excelentísima oportunidad para relanzar ese poder del Estado. Bueno, que yo creo que es lo que todo el mundo quiere y a lo que estamos aspirando. Danos una exhortación final ahí de la reunión del Consejo de hoy. No, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que participar en él. Y yo creo que existen mecanismos. Hasta tal punto que el propio consultor jurídico decía y tomaba en cuenta a la sociedad en todo lo que va a ser este camino. O sea que yo lo que entiendo es que en la vida también usted tiene que participar y hacer propuestas. Muchas veces hay gente que se queda en la grada a presagiar cosas. Participe y mójese. Bueno, vamos a agradecerte. Todo esto tiene un costo. Agradecerte tu comparecencia y no te nos pierdas. Tú y yo como que estamos coincidiendo mucho. Yo me voy a revisar. No. Yo me voy a revisar. Eso pienso yo también. Eso, señores, es hora de terminar esta entrevista. Continúa en Foco Matinal. Llévense esto ya. Que sí.